primero muy contento por estar aquí en esta transmisión de Proyecto DA, agradecido por la invitación. Y mi nombre es Mauricio Leija, soy médico, soy psiquiatra y básicamente mi trabajo consiste en evaluar a niños con problemas del neurodesarrollo y trabajar con sus familias. A mí me gustaría empezar por qué es esto del neurodesarrollo, porque si tú te dedicas al diagnóstico de niños con problemas del neurodesarrollo, pues creo que sería como un buen punto de partida hablar de qué es esto. ¿Te parece, Mauricio? Es un capítulo nuevo del DSM-5. Yo creo que aunque hay mucho que se pueda criticar del DSM-5 y siempre que puedo hago alguna crítica, pero dentro de los puntos buenos o fuertes, al menos al momento, es que incluyeron un capítulo que en español se ha traducido como trastornos del neurodesarrollo o del desarrollo neurológico, y ahí incluyeron muchos trastornos que estaban conceptualizados como otras categorías, y que a lo mejor se hacía ver que el componente o la etiología tenía que ver a lo mejor con variables que eran ajenas al desarrollo cerebral, ¿no? Pero ya desde hace más de un siglo se ha podido evidenciar que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el trastorno del espectro autista tienen una relación muy directa con problemas relacionados con el desarrollo cerebral. Son problemas cerebrales. Y se me hace interesante empezar con esto porque el conceptualizar de esta manera este grupo de trastornos nos habla de calibrar distinto los términos y que nos permiten a los clínicos y a los investigadores y a los que hacen docencia tener una visión diferente de la psicopatología, porque el nombre que utilizamos o cómo bautizamos a un trastorno le da mucho peso en la manera en cómo tanto los médicos como los pacientes lo conceptualizan. Y fíjate que también algo muy interesante con el autismo es que en ese capítulo de trastornos del neurodesarrollo ya se conceptualiza el autismo como un espectro. Y entonces ya no se llama autismo infantil, sino trastorno del espectro autista. Y eso es muy interesante porque entonces te está diciendo que es un trastorno heterogéneo que puede abarcar diferentes síntomas o diferentes expresiones sintomáticas, y que entonces el síndrome de Asperger pues está ya dentro del trastorno del espectro autista. Es decir, el trastorno del espectro autista se comió dentro de esta conceptualización de espectro al trastorno de Asperger o al síndrome de Asperger, porque ya se conceptualiza también como parte de una variación sintomática del trastorno del espectro autista. Pero algo curioso es que las modas también están presentes en la investigación. Los investigadores siguen también pautas que rigen su quehacer, y lo que ha faltado o lo que no le ha dado equilibrio a la balanza es que no se ha visto mucho, no se habla mucho del TDAH también como un espectro, y como un espectro que también se puede comer a otros trastornos que van a caer ahí si lo vemos de una manera más dimensional y poco categórica. De hecho, estaba leyendo este artículo, a ver si se alcanza a ver el título, donde habla del TDAH, de la sintomatología del TDAH, y ya le mete la palabra Spectrum. Ha sido un poco borroso, ¿no? Ya empezamos a ver en la literatura la palabra espectro, para hablar del TDAH. Ya están metiendo. Yo creo que en poco tiempo ya vamos a hablar del espectro del TDAH como un trastorno muy heterogéneo, con una manifestación sintomática muy diversa, y que así como el trastorno del espectro autista se comió al síndrome de Asperger, la pregunta sería, ¿y el TDAH a quién se va a comer? ¿O qué categorías que creíamos que eran independientes van a caer dentro del TDAH? Y bueno, de alguna manera, ¿no crees que antes el TDAH se había comido al Asperger y se salió de ahí, o se lo... Sí. Pudo de alguna manera suceder así, ¿no? Bueno, fíjate que ha habido un movimiento pendular en la historia de la psicopatología, donde se tiende a ver los problemas de salud mental como espectros o como dimensiones amplias. Si nos vamos hasta Hipócrates, pues el DSM de ese entonces, por así decirlo,
pues era manía, melancolía y paranoia, y de ahí no salías. Entonces eran espectros muy, muy amplios, ahí cabían todas las categorías, y en la década del 50, cuando surge la primera edición del DSM, pareciera que la postura, que es una postura epistemológica de la Asociación Psiquiátrica Americana, es empezar a buscar categorías, empezó a engordar el DSM, cada vez salía más voluminoso, más pesado, y ahora el movimiento es, a ver, mejor ya nos perdimos con tanta categoría, hay que ver otra vez los espectros, las dimensiones, y a veces puede ser más útil. Y tú puedes considerar entonces que existe, en el caso del TDA y el autismo, como ya una frontera más clara de ser identificada. Yo creo que esa frontera cada vez la vemos menos bien definida. De hecho, en realidad, yo creo que podríamos empezar por definir el término, y desafiar el término de autismo, porque autismo etimológicamente viene de dos raíces griegas. Autos, que significa uno mismo, e ismos, que significa actitud o tendencia. Entonces, cuando tú dices que un niño, un adulto, un adolescente tiene autismo, si nos vamos a las raíces griegas, a la etimología, lo que estás diciendo es que esa persona tiene una actitud de ensimismamiento, porque aquí Eugen Bleuler dice, a ver, los pacientes con esquizofrenia son pacientes que tienen autismo porque el deterioro que les genera la enfermedad mental, recordemos que no había antipsicóticos ni tratamientos eficaces, pues sí generaba que el paciente con esquizofrenia llegara a una expresión de ensimismamiento en donde ya no había contacto con la realidad. De hecho, Minkowski le llamaba contacto vital con la realidad, estaba desconectado, ¿no? Después, en la década del 40, llega Leo Kanner y le llama la atención ver un grupo de niños que parecían muy ensimismados. Y entonces él dice, bueno, pues voy a tomar prestado el término autismo de Bleuler, y entonces lo utiliza para hablar de este grupo de niños. Al año siguiente, en 1944, porque Leo Kanner publica en 1943, Hans Asperger también habla sobre un grupo de niños con características similares, y algo curioso de lo que nunca o casi nunca se habla es que él también utilizó el término de autismo. También Hans Asperger toma prestado el término de Bleuler, y finalmente se le dio mucha difusión, y ahora todo el mundo cuando escucha hablar del autismo piensa en niños que tienen esa actitud de ensimismamiento, y ya nadie piensa en la esquizofrenia, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, epistemólogos de la psiquiatría como Germán Berrios, él dice que los términos en psiquiatría y en general la psicopatología descriptiva tiene que ser calibrada constantemente. Entonces, una visión epistemológica nos llevaría a la pregunta de, bueno, ¿ese término de autismo sigue siendo adecuado? ¿Ese término sigue describiendo a los niños que tienen esta condición que describió Leo Kanner y que el DSM-5 le llama trastorno del espectro autista? Y luego resulta que ya no es un término tan adecuado, porque muchos padres de niños con autismo, pues realmente no los describen como ensimismados, sino al revés. Es decir, descripciones de papás e investigación en psicopatología descriptiva nos muestra que estos niños tienen todo lo contrario. Más bien, su mente es totalmente dispersa, está en todo y en nada. De manera que sí da la impresión de que el niño está como que en su burbuja, como que en su esfera de cristal, pero realmente el niño está prestando atención a todo. Yo lo comparo como un aparato de radio en donde tiene muchas antenas y capta todas las estaciones, ¿no? El niño está recibiendo muchos estímulos, no los logra bloquear, no los logra filtrar, y entonces la manera en cómo el niño reacciona ante esa dificultad para bloquear estímulos es con una actitud o una apariencia de ensimismamiento. Entonces, si tenemos a un niño chiquito que tiene dificultades para fijar la atención, ese niño puede oír, pero no va a escuchar, porque no tiene enfoque. Entonces sí llega el estímulo, pero no hay una interpretación. Ese niño puede ver, pero no está mirando, porque no está interpretando o no le está dando un valor al estímulo visual. Y le llegan esas sensopercepciones difusas, pero no hay una representación mental porque su atención es dispersa. De manera que se ha visto que niños pequeños que tienen problemas para fijar la atención son niños que no desarrollan el lenguaje, porque no fijan la atención para desarrollar el lenguaje. Al no desarrollar el lenguaje hay una falla en la comunicación, y al haber una falla en la comunicación hay una falla en la interacción social. Y entonces un niño muy chiquito dices, mira, es un niño autista. No, espérate. Puede ser un niño con TDAH grave, y ese TDAH dañó tanto la capacidad de enfoque que le pegó al lenguaje
y ahí se desencadenó un efecto en donde ya no hubo comunicación y no hubo socialización. Pero ese niño se podría beneficiar del uso de un estimulante porque la esencia del problema es una dificultad en la atención. Pero creo que sería bueno ir rebautizando, ir calibrando los términos y la manera en cómo conceptualizamos que se construyen los síntomas. Y de hecho, un niño de 2 años que desarrolla un TDAH grave, ese niño no va a tener un cuadro típico porque ese TDAH le va a pegar al lenguaje y le va a pegar a la comunicación y a la socialización, y hay el riesgo de que se conceptualice como un niño autista y que entonces nunca se le ofrezca un tratamiento como, por ejemplo, metilfenidato. Porque de hecho, hoy por hoy, a pesar de que el autismo de Leo Kanner se describe en el 43, pues ya son más de 80 años, pues todavía no existe un medicamento específico para tratar esa condición. La FDA solamente ha aprobado aripiprazol y risperidona, pero para tratar conductas disruptivas en niños con autismo, pero no es un tratamiento para el autismo. Entonces, llama mucho la atención de que esta categoría que introduce Leo Kanner en 1943, al día de hoy, la FDA no tiene un solo medicamento aprobado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Pues es que sería bueno recalibrar estos conceptos, tener un modelo de generación de síntomas y poder conceptualizar el autismo de una manera distinta y probar otros medicamentos, como por ejemplo los estimulantes del sistema nervioso central. Oye, sí. Mauricio, ¿qué tan posible es que un niño pueda padecer ambos? ¿Sería factible? Fíjate que desde mayo del 2013 ya los clínicos se están dando cuenta que muchos niños padecen ambos, porque antes, en los criterios de TDAH, el DSM-4 decía que no se podían tener los dos diagnósticos. Quiere decir que antes de mayo del 2013, si nos vamos al DSM, si un niño tenía las dos cosas, el clínico tenía que escoger el autismo porque se consideraba que tenía una mayor jerarquía. Entonces, hasta antes de mayo del 2013, ningún clínico que se basara en el DSM podría decir que un niño tenía TDAH y autismo. Tenía que decir que tenía autismo y que esos síntomas de TDAH eran parte del autismo, pero era un niño con autismo y obviamente nunca le iban a dar metilfenidato, ¿no? Vale el DSM-5, el DSM-5 cambia y dice, no, ya se puede, ya puedes tener TDAH y autismo, y de repente viene una oleada de diagnósticos de TDAH en niños con autismo, al grado que hay autores como Hollander que han reportado que incluso más del 60% de los niños con trastorno del espectro autista cumplen criterios para TDAH. Incluso la misma Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, en los parámetros prácticos para evaluar y tratar el trastorno del espectro autista, reconoce que hasta el 50% de los niños con trastorno del espectro autista se pueden beneficiar del metilfenidato porque muchos de ellos tienen síntomas de hiperactividad. Entonces, pues la respuesta es sí se puede tener los dos, pero antes no se podía hacer ese diagnóstico si nos apegábamos al DSM, y ahora sí, ahora se pueden hacer ambos diagnósticos, y entonces creo que también es un avance porque nos permite considerar que posiblemente un niño con ambos pueda beneficiarse si le das un buen tratamiento para el TDAH. Eso puede hacer que el trastorno del espectro autista empiece a desinflarse y que mejore, porque ya es un niño que ya presta atención, que mejoran sus funciones ejecutivas, que ya no es nada más que le vas a dar risperidona o aripiprazol, le vas a dar un estimulante y ese niño puede mejorar. Pero también el planteamiento es, bueno, pues si tantos niños con trastorno del espectro autista resulta que también tienen TDAH, ¿no será que es realmente el mismo trastorno, pero que tiene diferentes maneras de conceptualizarse? Porque también algo que hemos visto los psiquiatras es que la alta comorbilidad del TDAH pues está dada por el hecho de que hemos recortado mucho el síndrome. Entonces dejamos muchas cosas afuera y cuando aparecen no dices, bueno, hay que tener una visión dimensional, es el mismo TDAH, pero más grave, más sintomático a esta edad. No, más bien el clínico con visión categórica dice es TDAH y aparte es esto, y es esto, y es esto, y es lo otro, y tiene una comorbilidad muy amplia. Pero no, Germán Berrios dice que eso es una pseudo-comorbilidad. En realidad es un TDAH, y ya, y lo tienes que tratar como un TDAH, a lo mejor con una manifestación sintomática muy amplia, y ahí tenemos los clínicos que ser muy flexibles para plantearnos cómo estamos recortando el TDAH. Por eso yo digo, bueno, pues regresemos a
disfunción cerebral mínima, ¿no? Y les damos Ritalin y puede ser que muchos síntomas mejoren. ¿Qué le podrías decir tú a un papá o a un profesor como, ojo, chequen esto que por aquí va hacia el autismo o por aquí va hacia el TDA, o qué debemos de estar atentos? Bueno, en realidad creo que lo más importante es si los padres o los maestros están viendo que el desarrollo de ese niño, el control de su conducta, ya se está saliendo del esperado para el grupo. A veces se subestima la opinión del maestro y para mí es la más importante, porque además, aunque los maestros no llevan cursos sobre desarrollo, ellos tienen la enorme ventaja de que están viendo al niño frente a otro grupo de niños de la misma edad y que entonces eso hace que el niño sintomático brinque más, entonces llama la atención. Y dos, en la escuela los niños están bajo más presión, más reglas, más límites, más frustración y el síntoma brinca más. Entonces, yo creo que basta con que el maestro diga, este niño tiene algo, para que haya un foquito rojo y los papás busquen ayuda con el médico. No es necesario que los papás tengan la seguridad de si el niño tiene autismo o si el niño tiene TDAH. Lo que es suficiente es que los papás tengan la sospecha de que hay un problema y ya el que se encargará de hacer el diagnóstico y el que tiene la responsabilidad de saber qué es lo que tiene es el doctor. Y por ejemplo, nos están preguntando si mi hijo tiene muchos problemas con la alimentación. Y me viene a la cabeza los niños que también se pueden tardar 1 hora en comer y que dan un bocado y se distraen y regresan, ¿no? También puede suceder estas dificultades en el autismo. Fíjate, en el autismo sí vemos más que la balanza se carga más hacia la selectividad alimentaria. Pues una manera de expresar sintomáticamente de forma temprana el TDAH, pero también se ha asociado al autismo, de manera que cada vez cuesta más trabajo diferenciar si es un trastorno del espectro autista o es un TDAH, porque es muy interesante el tema de la conducta alimentaria y lo que se ha visto es que dependiendo de cuál es la función ejecutiva más dañada, es la manifestación que vas a tener con la conducta alimentaria. Por ejemplo, si lo que está más dañado es la inhibición conductual, va a ser un niño que va a comer compulsivamente y a lo mejor es un niño gordito. Y que si aparte tiene problemas en el sueño y no duerme, a lo mejor va a tener este trastorno alimentario nocturno, ¿no? Si lo que está afectado es la inflexibilidad cognitiva, ese niño va a tener un repertorio muy limitado de alimentos y él nada más le vas a poder dar 3, 4 cosas, ¿no? Si lo que está afectado es la atención, pues ese niño va a ser muy distraído para comer, se le va a olvidar que está comiendo y se va a estar levantando y al final son niños que comen mal. Por eso es que la visión del TDAH tiene que ser dinámica. El médico, más que pensar en listado de síntomas o hacer un checklist o ver si la categoría cuadra con el DSM-5, lo que tiene que pensar es, bueno, a ver, ¿cuáles son las funciones ejecutivas que están dañadas a este niño? ¿Hacia dónde se carga la balanza? ¿Cómo estas funciones ejecutivas van a expresar su daño a determinada edad? Porque conforme te vas yendo a etapas muy tempranas del desarrollo, van disminuyendo los repertorios de conductas sintomáticas. Si llegas a un feto, pues no hay más que de 2, se mueve o no se mueve, ya, ¿no? Y de hecho mamás de niños con TDAH y también niños con autismo han reportado que los bebés se mueven mucho en la matriz. Entonces también es muy interesante porque ya desde ahí empezamos a ver problemas con la inhibición conductual. En relación al tratamiento farmacológico, bueno, ya mencionas el metilfenidato. ¿Qué hay en relación a la tamoxetina? Fíjate que la tamoxetina es un excelente medicamento y el problema que yo veo en algunos médicos es que no la suelen prescribir en niños menores de 6 años. Y lo entiendo por qué. La FDA lo ha aprobado para niños de 6 años para arriba. Pero lo cierto es que el laboratorio Lilly pues tiene esta presentación líquida que pues viene en niños muy, muy pequeños porque les das el jarabito en vez de la cápsula y funciona muy bien. Hay un temor a hacer lo que se conoce como prescripción off-label o prescripción fuera de indicación o prescripción no autorizada sobre la postura que tiene la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia sobre las prescripciones off-label. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es darle, por ejemplo, Stratera a un niño de 2 años? Cuando la FDA lo aprueba para niños de 6 para arriba, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que dice la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. Dice, cuando un medicamento no está aprobado por la FDA, se considera off-label, ¿no? Vamos a usarlo como no autorizado o fuera de indicación. La aprobación de la FDA es un proceso largo y complicado, es un trámite mega burocrático. Entonces, el hecho de que no esté aprobado no quise que sea peligroso darlo. Y esto es lo que nos da la pauta o nos da la libertad de actuar. Dice la Academia Americana de Psiquiatría Infantil, es importante observar que la falta de aprobación de la FDA no indica que un medicamento sea ineficaz o inseguro. Por tanto, es ético, apropiado y consistente con la práctica médica prescribir medicamentos off-label cuando esté clínicamente indicado. Entonces digo, a ver, yo soy médico, este niño tiene 2 años, tiene TDAH, parece autismo porque no ha desarrollado el lenguaje y no quiero que se me estanque ahí porque si no pone atención y no desarrolla el lenguaje, se va a dañar comunicación y socialización y al rato todo el mundo va a decir que es autista. Vamos a darle estratera líquido, vamos a calcular dosis bajitas, sí, hay más riesgo de efectos secundarios, eso es cierto, porque su metabolismo es más inmaduro, pero muchos niños responden de maravilla y son niños a los que les cambias la vida. Y aparte la Academia Americana de Psiquiatría Infantil dice que no hay ningún problema si tú como psiquiatra de niños haces una prescripción off-label. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que los papás te hablen, te digan que el niño se sintió mal, que vomitó y tú, perfecto, señores, retiramos el medicamento. Ya no pasa nada. De hecho, un dato muy interesante del que casi nunca se habla es que los niños pequeños con TDAH tienen hiperactividad ocular y eso algunos clínicos creen, y no lo dice ningún texto, que es como un síntoma patognomónico de autismo. Y no, un niño hiperactivo tiene hiperactividad ocular y al tener hiperactividad ocular no fija la mirada y eso en el clínico da una sensación de que este niño tiene autismo. No, a ver, calma. Es un niño muy hiperactivo y tiene hiperactividad ocular, porque de hecho la hiperactividad ocular es incluso un síntoma del adulto. Yo aquí tengo un testimonio de un adulto que me decía esto. Me decía, si no estoy medicado, mis ojos están saltando entre líneas. Un adulto de 28 años con TDAH, ¿no?